Hoy vamos a hablar sobre el tratamiento farmacológico de las epilepsias en adultos. Yo soy el doctor Alfredo Thompson y estos son mis créditos académicos. Estos son mis conflictos de interés. Las epilepsias afectan a todas las personas de todas las edades, razas y estatus socioeconómico. Tiene una prevalencia de 5 a 10 por 1000 habitantes. Afectan aproximadamente más de 68 millones de personas en todo el mundo. 1,4% de la población mundial padece esta enfermedad. La epilepsia es la primera enfermedad neurológica más común en niños y la segunda enfermedad más común en adultos luego del accidente cerebrovascular. Produce, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, un gasto mayor al cáncer de mama en las mujeres, igual al de pulmón en los varones. 64% de las personas con epilepsia controlan las crisis y pueden hacer una vida normal. 36% de las personas que padecen epilepsia son resistentes al tratamiento. Es lo que antes se llamaban refractarias al mismo. Estas personas tienen mayor morbilidad, mortalidad y peor calidad de vida. Las epilepsias comienzan en cualquier momento de la vida. Hay dos momentos que es más frecuente su comienzo: primer año de vida y después de los 60 años. Si uno compara estos dos momentos, es 6 a 1 más frecuente que la epilepsia empiece después de los 60 años con respecto al primer año de vida. La epilepsia es la segunda causa de muerte por causa neurológica por años de enfermedad luego del accidente cerebrovascular. 50% de las personas que padecen epilepsia tienen trastornos psiquiátricos y trastornos cognitivos. En el año 2005, la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, el órgano oficial en el mundo de las epilepsias, por primera vez trata de definir a las epilepsias como una crisis y no, como hasta ese momento, desde hace pocos años, definir las epilepsias con dos crisis, como se discutió durante muchos años. En el año 2014, la Liga, con una comisión bastante parecida al 2015, a cargo de Robert Fisher, define nuevamente las epilepsias como una crisis, también aceptando la definición tradicional de dos crisis, como ahora vamos a ver, pero introduce la nueva definición aceptando que uno puede definir las epilepsias con una crisis. Con esta nueva definición, la Liga Internacional propone definir las epilepsias como por lo menos dos crisis no provocadas o crisis reflejas separadas por más de 24 horas entre ellas. Esto era la definición clásica. Lo que introduce es una crisis no provocada o refleja y una probabilidad de más crisis similar al riesgo de recurrencia después de dos crisis no provocadas, aproximadamente 60% más que pueden ocurrir en un periodo de 10 años. Esto quiere decir que yo puedo tener una crisis focal o generalizada y que mi electroencefalograma puede ser anormal, eso es epilepsia. O que yo puedo tener una crisis focal o generalizada, el electro es normal y mi resonancia de cerebro muestra una lesión antigua, eso es epilepsia. Y como tercer punto, el diagnóstico de un síndrome epiléptico. Hasta ese momento, 2014, no se aceptaba que una persona pudiera tener mioclonías y que eso constituyera un síndrome epiléptico y se definiera como epilepsia, como uno puede definir a una epilepsia mioclónica juvenil.
La propuesta de la nueva definición también incluye la resolución de las epilepsias. Epilepsia resuelta se considerará que no está más presente en personas que tienen un síndrome edad dependiente y que han pasado esa edad o permanecen libres de crisis epilépticas por lo menos 10 años, sin drogas antiepilépticas en los últimos 5 años, habiendo investigado que no hay factores de riesgo conocidos asociados con alta probabilidad de futuras crisis epilépticas, por ejemplo, electroencefalogramas con actividad epileptiforme. La Liga Internacional no solamente introdujo una nueva definición de epilepsias en el 2014, sino que en el 2017 propone una nueva clasificación de crisis epilépticas. Esta nueva clasificación es mucho más simple de todas las anteriores. Incluye a crisis epilépticas, tipos de crisis y síndromes epilépticos. En tipos de crisis focales, crisis generalizadas, e introduce el concepto de crisis desconocidas, los mismos que tipos de epilepsias, focales, generalizadas, e introduce el término de crisis combinadas, que pueden ser crisis generalizadas o focales, y también cuando uno no conoce el tipo de crisis epilépticas. E introduce al mismo tiempo que uno hace el diagnóstico de tipo de crisis o tipos de epilepsias o tipos de síndromes, comorbilidades y etiologías. Uno debe tener presente cuando hace el diagnóstico de epilepsias y clasificación de crisis las comorbilidades y las etiologías. Y esto lo define muy bien la Liga Internacional. Hasta el año 1991 contábamos con 6 drogas antiepilépticas. A partir del año 1991 contamos con 17 nuevas drogas antiepilépticas. Hoy disponemos de 25 fármacos antiepilépticos. Todos estos fármacos son absolutamente eficaces para el tratamiento de las crisis epilépticas. Pero introduzcamos ya el término de eficacia y efectividad que vamos a aclarar un poco más adelante. Cuando Brody en el año 2000 en el New England Journal of Medicine publicó este trabajo, fue muy criticado. Fue un trabajo de 525 pacientes consecutivamente tratados en Glasgow, epilepsia de reciente comienzo, una edad promedio de 29 años con un rango de 9 a 93 años. Eran personas que habían presentado su primer crisis y que fueron seguidos en un mismo centro. De los pacientes que habían empezado su enfermedad epilepsia y que fueron seguidos en el mismo centro, el 47% recibió monoterapia de primera línea, 13% recibió monoterapia de segunda línea, 1% tercera línea, 3% politerapia. 64% de los pacientes estuvieron libres de crisis al primer año. Recuerden este porcentaje. El año 2000, 64% de las personas que comenzaban la enfermedad al año estaban libres de crisis si uno elegía la droga adecuada para el síndrome epiléptico que padecía la persona. El 80% de esta población estuvieron libres de crisis en el primer año con estas drogas en dosis bajas: carbamazepina 600 miligramos, valproato 1000 miligramos, lamotrigina menos de 200 miligramos. 20% restantes necesitó dosis más altas.
El mismo grupo de Brody, con publicaciones previas, por ejemplo el Neurology 2012, que les recomiendo su lectura, publicó el año pasado 30 años de seguimiento de pacientes de reciente comienzo seguidos en el mismo hospital. Esta es la cohorte de pacientes más importante que existe en el mundo de epilepsia de reciente comienzo, seguidos en el mismo centro. 1975 pacientes seguidos durante más de 30 años en el mismo hospital, un promedio de 33 años, el rango etario de 9 a 93 años. Después de 30 años de tratamiento, 1.144 pacientes estuvieron libres de crisis, 86% en monoterapia, 89.9 están libres de crisis al año de tratamiento con la primera o segunda droga. 1.144 pacientes, o sea, 63.7%, estuvieron libres de crisis al año o más de tratamiento. Recuerden que en el año 2000 este mismo grupo publicó el 64%. 30 años después es casi el mismo número, 63.7%. 993 pacientes, 55.3%, lo lograron con una sola droga. Los restantes lo lograron tomando 2 drogas. 906 pacientes, o sea, 50.5%, estuvieron libres de crisis con la primera droga. Si la primera fallaba, la segunda o tercera producen un control de crisis de 11.6 y 4.4 respectivamente. Solo 2.1% de pacientes estuvieron libres de crisis con esquemas subsiguientes. O sea, que si la primera droga está correctamente elegida, la segunda o la tercera falla, seguir dando drogas es estéril. En esta cohorte de pacientes con epilepsia de reciente diagnóstico, los pacientes libres de crisis después de un año o más de tratamiento fue de 63.7%. La mayoría, 86.8%, con una sola droga. Los pacientes con epilepsia generalizada demostraron mejor respuesta a las drogas antiepilépticas que con crisis focales. El pronóstico de tratamiento con drogas antiepilépticas está asociado al número de crisis que ocurren previo al tratamiento, la historia familiar de epilepsia, familiares de primer grado e historia de abuso de drogas. Es interesante remarcar este punto. El pronóstico de tratamiento está asociado al número de crisis, o sea que cuanto antes una persona que presenta crisis sea tratado, mejor es el pronóstico a largo plazo. Cuando se revisa la literatura y se compara las drogas clásicas como carbamazepina y fenitoína, valproato o fenobarbital y se las compara una con otras, no existe ninguna evidencia confiable que sugiera alguna diferencia en la eficacia entre las mismas. Así como no hay diferencias entre la eficacia entre las drogas clásicas cuando se las compara entre sí en la literatura, tampoco hay diferencia en la eficacia en los estudios aleatorizados controlados cuando se compara las drogas clásicas con las drogas modernas, como vemos acá en este slide en la literatura. Como mencionamos anteriormente, cuando mostramos que hay 25 drogas antiepilépticas en la actualidad para poder utilizar, una cosa es, y que son todas eficaces, una cosa es la eficacia de las drogas y otra es la efectividad de las drogas. La efectividad de las drogas es la eficacia más la tolerancia de las mismas. Y esto es un punto muy importante a tener en cuenta.
Cuando uno lee un estudio sobre una droga, uno debe buscar la efectividad de la droga, no solamente la eficacia de la droga. En todas las especialidades existen guías de tratamiento. En neurología y en epilepsia esto no podía ser una excepción. Pero la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, las últimas guías publicadas fueron en el 2006. Y en el 2013 hace un update, una puesta a punto sobre evidencia de las drogas antiepilépticas, evidencia de la eficacia y la efectividad de las drogas. Y hace hincapié en aclarar que esto no es una guía o una recomendación de uso de drogas, sino solamente una demostración de eficacia y efectividad de drogas. Lo muestro, disculpen que lo muestre en inglés, porque es directamente para demostrar, y recomiendo su lectura, el nivel de evidencia y efectividad que el levetiracetam y la zonisamida tiene evidencia A para crisis focales o de comienzo focal en epilepsia de reciente comienzo en adultos, y que tiene el mismo nivel de evidencia que la carbamazepina o la fenitoína, e incluye a la etosuximida y al ácido valproico con nivel A para las ausencias en chicos y en adolescentes. Esto para mí es lo más importante de este artículo, las conclusiones del mismo. La decisión final para la terapia farmacológica debe hacerse a la luz de todos los datos clínicos presentados por el paciente y por las opciones de tratamiento que estén disponibles a nivel local para el paciente y su médico. Sin embargo, la decisión final recae en el médico. Debe usar su juicio y experiencia para decidir sobre la droga antiepiléptica más adecuada para un paciente específico. Esto quiere decir, de acuerdo a la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, que uno no debe guiarse por guías de tratamiento, sino que uno debe guiar su decisión sobre qué droga utilizar en cada paciente de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo al paciente, de acuerdo a la comorbilidad que presente en cada persona y de acuerdo a la disponibilidad que pueda tener el médico en su lugar de trabajo. ¿Cuáles son las fuentes de evidencia cuando uno lee un trabajo o una guía de tratamiento? Además hay que recordar que las guías de tratamiento no son instrumentos legales. Las fuentes de evidencia son los estudios retrospectivos, observación de casos, estudios no controlados prospectivos, estudios aleatorizados controlados y los metaanálisis de estudios aleatorizados controlados. ¿Son los estudios aleatorizados controlados las mejores respuestas a todas las preguntas? Son la mejor fuente de evidencia, pero no responden todas las preguntas terapéuticas. Tienen controles por sesgos, pero no por todos. Son dependientes de cuestiones metodológicas. Deben ser interpretados en forma crítica. Uno debe recordar que la mayoría de los estudios aleatorizados controlados de drogas antiepilépticas se realizan para tener la aprobación de la autoridad regulatoria. Es mejor que nada y es lo mejor disponible. Los estudios aleatorizados controlados, que van a ser los estudios regulatorios, o sea, los estudios sometidos a las autoridades regulatorias para las aprobaciones de drogas, tienen ventajas y desventajas. Las ventajas es que son estudios doble ciegos, controlados con placebo, metodología protocolizada, altos niveles científicos, pero tiene desventajas.
Es una situación artificial, no es la práctica clínica. Los pacientes, las dosis, la duración del estudio, la titulación de la medicación no reflejan la práctica diaria. Y las preguntas que se hace el estudio aleatorizado controlado difieren de las necesidades clínicas. Cuando uno lee un trabajo de una droga en un estudio aleatorizado, controlado, para la aprobación de la misma en una autoridad regulatoria, uno ve la eficacia de la misma. Y este es un buen ejemplo. La oxcarbazepina aprobada para crisis focales. Como ustedes ven, comparada con el placebo, a medida que aumentaban la dosis, era mucho mejor la respuesta. O sea que la eficacia es muy buena a medida que se aumenta la dosis. Pero si uno no se fija cuál es el porcentaje de pacientes que discontinuaron el estudio a medida que aumentaron la dosis, uno cree que la respuesta es muy buena. Pero como ustedes observan, el porcentaje de pacientes que discontinuaron el estudio a medida que aumentaron la dosis fue proporcional al aumento de la misma. Y esto es la efectividad de la droga. Nuevamente pido disculpas porque este slide está en inglés, pero fue presentado el año pasado en el Congreso Europeo en Viena y por eso me atrevo a presentarlo de esta forma. Hay 25 drogas antiepilépticas disponibles en el mercado, más de 299 combinaciones posibles. Uno requiere más de 30 años para poder utilizarlas, pero en este momento sabemos que hay dos combinaciones que tienen sinergismo farmacocinético. Probablemente haya una tercera que ahora lo vamos a comentar, pero las dos conocidas son valproato y lamotrigina, y la cosamida con una droga que no tenga acción en las drogas que tengan que ver con bloqueantes sodio voltaje dependientes. Si uno no sabe utilizar esta combinación, por favor no la utilicen porque rápidamente las personas se intoxican. Estas tienen evidencia A en la utilización. Utilizar valproato y otosuximida tienen poca evidencia, pero en los pacientes en chicos que tienen convulsiones y ausencias y que el valproato no controla las ausencias, la otosuximida sí la controla. No utilizar fenobarbital y fenitoína porque no tiene sentido, y valproato y carbamazepina tampoco. La literatura demuestra que lo que uno no debe utilizar en forma conjunta es oxcarbazepina con carbamazepina, rufinamida con carbamazepina, eslicarbazepina con carbamazepina, lacosamida con bloqueantes sodio voltaje dependientes, lamotrigina y carbamazepina. Esto es una combinación que en la práctica habitualmente uno lo ve y la verdad que no tiene sentido de utilización en conjunto, o lamotrigina y oxcarbazepina, o lamotrigina o fenitoína. La literatura demuestra claramente que no tiene sentido utilizar estas drogas en conjunto. Hasta el año 2009, la literatura no se preguntaba si las drogas antiepilépticas inductoras tendrían que seguir siendo drogas de primera línea. Es muy recomendable este artículo para su lectura. En el 2013, Brody, Schmidt y Scott Minzer en epilepsia ya se preguntaban si la utilización de drogas inductoras era una cuestión de preocupación o no. En realidad, ¿por qué uno tendría que preocuparse si se utilizan drogas inductoras? Veamos lo que nos muestra la literatura desde la década del 80. La inducción enzimática en voluntarios sanos, personas menores de 20 años. Carbamazepina 400 miligramos día, utilizada 2 semanas. Indujo el metabolismo de cortisol, testosterona y androstenediona, tiroxina, tirotironina y por supuesto la propia carbamazepina.
La inducción enzimática básicamente se produce en el hígado en el citocromo P450. Estos son los objetivos blancos de los inductores enzimáticos, de la carbamazepina, la fenitoína, el fenobarbital y en menor medida el topiramato y la oxcarbazepina. Si nosotros utilizamos drogas inductoras y simultáneamente se utiliza o la persona utiliza alguna de estas drogas como amitriptilina, clozapina, haloperidol, teofilina, warfarina, ibuprofeno, fluoxetina, diazepam, simvastatina, cloperidol, omeprazol, propanolol, ciclosporina, estas drogas pierden no menos del 50% de eficacia al ser utilizados con drogas inductoras. Repito, estas drogas pierden no menos del 50% de eficacia cuando son utilizadas con drogas inductoras, y uno habitualmente pierde este dato en la práctica clínica. Cuando nosotros utilizamos las drogas inductoras en la práctica diaria y simultáneamente se utilizan anticonceptivos, los mismos pierden la eficacia, anticoagulantes pierden eficacia, drogas citotóxicas, analgésicos opioides, antirretrovirales, estatinas, antihipertensivos, antiarrítmicos, inmunosupresores y otras drogas antipilépticas. O sea, todas estas drogas pierden su eficacia si son utilizadas simultáneamente con drogas inductoras antipilépticas. Este es un buen ejemplo de lo que estábamos hablando anteriormente. La utilización de una droga inductora con una estatina en alguien, por ejemplo, que tuvo un accidente cerebrovascular y tuvo una crisis epiléptica, y como tiene factores de riesgo vascular, se le da una estatina. Entonces ustedes utilizan una estatina con, en este caso, carbamazepina. La concentración de la estatina disminuye cerca del 90% de la concentración habitual. Cuando ustedes comparan la concentración de placebo con estatina a la concentración de carbamazepina con estatina. O sea que utilizar una droga inductora con estatinas no es conveniente en la práctica diaria. Este es un estudio publicado en el Lancet en el año 2000. 44 chicos de un total de 716 con leucemia linfoblástica aguda con drogas antipilépticas inductoras tuvieron un peor pronóstico a largo plazo de la enfermedad. Entonces, ¿cómo elegimos una droga antipiléptica? Dado que no existen grandes diferencias en la eficacia entre las drogas antipilépticas de primera línea, la tolerancia y la seguridad a largo plazo deben ser las principales consideraciones a tener en cuenta en las personas con epilepsia de reciente diagnóstico. Pues bien, ¿qué droga elegir primero? Elegir una droga antipiléptica con un mecanismo de acción y perfil de efectos adversos e interacciones tal que permita al paciente no tener crisis sin secuelas a largo plazo. Elegir una droga antipiléptica de acuerdo al tipo de crisis o síndrome epiléptico, de acuerdo al sexo, a la edad, al peso, comorbilidades psiquiátricas u otras. El riesgo teratogénico, medicación concomitante. El precio de la droga antipiléptica elegida debe ser tenido en cuenta. Es bueno recordar en este punto que por suerte en la República Argentina contamos con una ley de epilepsia que rige en todo el territorio de la República Argentina, que permite el acceso a las drogas antipilépticas con un descuento del 70% de las mismas. O sea que la accesibilidad a la droga antipiléptica ya por suerte no es un problema en nuestro país. ¿Cómo seleccionamos una droga antipiléptica? Este slide un poco resume lo anteriormente citado. Las características del paciente, por supuesto el tipo de crisis y el tipo de epilepsia. El diagnóstico correcto es crucial. La disponibilidad, el costo, el sistema de salud, el marketing, la licencia
etcétera, todo tiene que ver con el conocimiento que el médico tenga de las drogas disponibles. La efectividad de la droga antipiléptica, la eficacia, los efectos adversos, la comorbilidad y la adherencia que el paciente tenga al tratamiento, y la familiaridad que el médico tenga con el uso, la cultura médica, la educación, la disponibilidad y el marketing al cual estamos sometidos todos los médicos en la práctica diaria. Este es el espectro de eficacia de las drogas antipilépticas disponibles en la República Argentina. Para las crisis generalizadas es todo este listado. Para las crisis focales son todas las anteriores más la carbamazepina, oxcarba, pregabalina, gabapentina, lacosamida, eslicarbazepina, tiagabina, vigabatrina y próximamente el brivaracetam. Para las ausencias, específicamente etosuximida. El ácido valproico también está indicado y tiene indicación para la Liga Internacional para las ausencias. Si ustedes van a indicar una droga antipiléptica, es importante recordar los antecedentes personales o familiares psiquiátricos de la persona. No indiquen levetiracetam, sonizamida o topiramato en aquellas personas que tienen antecedentes personales o familiares psiquiátricos. El perampanel da trastornos psiquiátricos, pero aún no está claro si tienen relación con antecedentes personales o familiares. Cuando uno elige una droga antipiléptica, es importante recordar las interacciones de las mismas con los anticonceptivos orales. Las drogas inductoras disminuyen la eficacia de los anticonceptivos orales. No deben ser utilizadas con los mismos. Felbamato, eslicarbazepina, topiramato, hasta 200 miligramos no interactúa, más de 200 sí interactúa, y la rufinamida. Ahora, la lamotrigina pierde eficacia cuando se utiliza con anticonceptivos orales. Uno debe utilizar más del 50% de la concentración de lamotrigina con anticonceptivos orales. Y los que no tienen interacciones con los anticonceptivos son las benzodiazepinas, lacosamida, gabapentina, levetiracetam, pregabalina, tiagabina, vigabatrina, sonizamida, retigabina y perampanel. Si una persona va a recibir una droga antipiléptica y tiene antecedentes alérgicos, traten de evitar alguna de estas drogas. Ahora, si la persona recibe carbamazepina y tiene una reacción alérgica, probablemente también va a ser una reacción alérgica con eslicarbazepina, lamotrigina, oxcarba, fenobarbital, fenitoína o sonizamida. Es muy importante recordar la asociación de la carbamazepina con el síndrome Stevens-Johnson o la necrólisis epidérmica tóxica en todas las personas con ascendencia asiática. Se recomienda no utilizar esta droga en estas personas. En los próximos slides vamos a dedicarnos específicamente a ciertas poblaciones especiales, en este caso a mujeres y embarazo. Desde hace varios años disponemos, por suerte, de los registros de embarazo. Los registros de embarazo son los datos más confiables sobre las malformaciones que se pueden producir con la utilización de drogas antipilépticas. Esto es los registros entre el 1997 y 2011 del registro de embarazo de Estados Unidos, publicado en Neurology en el 2012. Como ustedes ven, controles sanos, lamotrigina, carba, la mayoría de estas drogas antipilépticas, se distingue claramente el valproato como la droga que más produce malformaciones. Ahora, acá falta algo
en este slide, que lo vamos a ver en los próximos. Esto es una publicación del Lancet del 2011. Es el registro europeo de malformaciones con drogas antiepilépticas: carbamazepina, lamotrigina, fenobarbital y valproato. Y lo que diferencia en el slide previo es que acá está discriminado por dosis, y donde ya empezamos a observar que hay diferencia en la utilización de valproato con ciertas dosis con respecto a las otras drogas. Los estudios demuestran claramente hasta el día de hoy que la dosis que uno utiliza es crucial en la posibilidad de producir malformaciones congénitas mayores. Esto es, registros de Europa, registros de Reino Unido y registros de Estados Unidos. Y ustedes vean la diferencia de 700 o menos miligramos, 1000 miligramos de valproato o más de 1500 miligramos. Este slide y el próximo es una gentileza del doctor Peruca, que él presentó en el Congreso Latinoamericano de Epilepsia el año pasado en Costa Rica. Este primer slide es la frecuencia de malformaciones congénitas mayores en 3 registros: en el registro europeo, en el registro norteamericano, en el registro de Inglaterra y de Irlanda, para todas estas drogas. Y como ustedes ven, claramente el valproato es lo que se lleva la mayor cantidad de malformaciones. Este segundo slide del doctor Peruca, la diferencia con la anterior es que están colocadas las dosis. Y como ustedes ven claramente en estos 3 registros, cuando se colocan las dosis, si utilizan dosis menores de 700 miligramos, la chance de malformaciones con valproato es muy similar a carbamazepina y a lamotrigina. No así el fenobarbital, excepto que ustedes utilicen dosis menores de 130 miligramos. Estos datos todavía no están publicados en la literatura. Esta es otra población bastante especial que uno se enfrenta en la clínica diariamente. La tercera edad es el segmento de la población que más ha crecido en los últimos años, y desde el comienzo de las epilepsias es mayor en este grupo etario que en cualquier otro. La incidencia de una primera crisis es 52 a 59 por 100.000 en personas de 40 a 59 años de edad, pero aumenta a 127 por 100.000 en personas de 60 o más años. La etiología, la presentación clínica y el pronóstico es lo que diferencia de una población más joven. El desafío en el tratamiento farmacológico incluye los cambios fisiológicos asociados a la edad, la vulnerabilidad a los efectos adversos de los fármacos, los riesgos asociados a las crisis, la politerapia, la toxicidad por interacción droga con droga. La mayoría de las crisis focales en personas menores de 60 años son de origen temporal. La mayoría de las crisis focales en la tercera edad son extratemporales, generalmente del lóbulo frontal. La variación en la presentación clínica de las crisis de este grupo etario está relacionada con las áreas frontales anteriores, afectadas por infartos cerebrales. Las epilepsias primariamente generalizadas de inicio a una edad temprana pueden resurgir en la tercera edad. El insomnio, las benzodiazepinas o el estatus epiléptico no convulsivo es la manifestación más frecuente en estas situaciones. La diferencia en el diagnóstico en la tercera edad con respecto a más jóvenes es un problema.
mayor porcentaje de crisis focales, más extratemporales, síntomas positales más destacados y de mayor duración. Pueden ser horas, días o semanas. La historia clínica habitualmente es mala, el electroencefalograma no ayuda. Hay más enfermedades concomitantes, causa retraso en el diagnóstico. En la tercera edad, evitar interacciones farmacológicas, por ejemplo, no dar inductores. Personas que toman diuréticos, no dar carbamazepina, oxcarba, eslicarbazepina, porque pueden tener hiponatremia. Si la persona tiene temblor o tiene Parkinson, evitar el valproato. Este es un estudio de epilepsia focal de reciente comienzo, controlado, aleatorizado, publicado en Epilepsia en el 2015, en personas de más de 60 años. Utilizaron carbamazepina, lamotrigina y levetiracetam. Como ustedes ven en este gráfico, el levetiracetam y la lamotrigina tuvieron mejor tolerancia que la carbamazepina en personas mayores de 60 años. Los pacientes que recibieron levetiracetam y lamotrigina no solamente tuvieron mejor control de sus crisis, sino que además tuvieron menor cantidad de efectos adversos con respecto a la carbamazepina. Esto replica varios estudios publicados en los últimos 15 años. Utilizar drogas más nuevas con respecto a las drogas clásicas en personas mayores de 60 años tienen no solamente mejor control de crisis, sino mejor tolerancia. Este fue mi último slide. Les agradezco mucho por su atención.